Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, donde reviso algún artículo o artículos, guías recientes o que hayan sufrido algún tipo de modificación. Hago un resumen lo mejor que sea posible, les presento los resultados y les dejo las conclusiones a su mejor consideración. El día de hoy me encontré con un artículo que se denomina Estudio Segal, que nos habla acerca de sobre si el tratamiento conservador o intervención quirúrgica en los pacientes que tienen cálculos biliares, pero en aquellos pacientes con cálculos biliares obviamente no complicados, ¿no? Aquellos pacientes que tienen un problema de cálculos biliares complicado, pues obviamente siempre será la primera opción el tratamiento quirúrgico, pero ¿cuál podría ser el abordaje en este tipo de pacientes? ¿Podemos darles observación y tratamiento conservador o de plano les va mejor a todos los pacientes que encontramos con cálculos biliares un procedimiento quirúrgico? Bueno, a manera de introducción, pues la verdad es que la enfermedad de los cálculos biliares o la colelitiasis es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes en todo el mundo y es una de las causas de atención médica mucho más frecuentes. Las tasas de prevalencia van a variar dependiendo del país y de los lugares, pero más o menos oscila entre el 6 al 25% y esto tiende a aumentar con el transcurso de la edad. Alrededor de la mitad de los pacientes que ya inician con un cólico de cálculo biliar, lo más seguro es que desarrollen cólicos biliares recurrentes. Pero también hay que decirlo y hay que comentarlo, el curso natural de los cálculos biliares por lo general es benigno. La mayoría de los pacientes van a permanecer asintomáticos, nunca van a presentar un síntoma y quizás sea un hallazgo por estudios de ultrasonográficos o ecografía, se va a encontrar este tipo de problema, pero la mayoría de ellos van a ser asintomáticos. Y la verdad es que van a mostrar una progresión relativamente baja a una enfermedad sintomática. Hay varios estudios que se han realizado al respecto sobre cuál es la evolución de los pacientes con este tipo de enfermedades. Por ejemplo, hay un estudio en el 2007 que informó que el radio de progresión va a variar entre el 10 al 25%, o sea, un cuarto de los pacientes puede que desarrollen una enfermedad sintomática. Sin embargo, sí es importante aclarar que también los pacientes que tienen cálculos biliares, una enfermedad biliar sintomática no complicada, es difícil que desarrollen una complicación. Por ejemplo, colecistitis aguda, pancreatitis aguda, colangitis, ictericia obstructiva, se han reportado tasas que van desde el 1% al 3%. Entonces, es difícil que los pacientes que tienen una enfermedad con cólico biliar no complicada desarrollen alguna complicación, pero se puede llegar a presentar. Entonces, pero también es algo importante que tenemos que comentar, es que los pacientes que son sometidos a una colecistectomía laparoscópica, pues hasta un 40% de los pacientes siguen informando que presentan síntomas, y dolor y síntomas abdominales. Entonces, los autores entonces se hicieron esa pregunta. ¿La cirugía proporciona un mejor alivio general de los síntomas en comparación con el tratamiento conservador? Pues ese es el estudio. El estudio se publicó en la revista BMJ del 2023, diciembre del 2023, y se denominó Efectividad del tratamiento conservador frente a colecistectomía laparoscópica en la prevención de síntomas recurrentes y complicaciones en adultos con enfermedad biliar sintomática no complicada. Y se le denominó estudio Segal. Es un ensayo controlado, aleatorizado, pragmático y multicéntrico. Los autores realizaron este ensayo con grupos paralelos en 20 centros en todo el Reino Unido para evaluar la efectividad clínica y de costo de tratamiento, porque es algo que también abordaron y hacen especial énfasis en este estudio sobre los costos sobre los pacientes que son sometidos a cirugía o un tratamiento conservador. Y hicieron la comparación entre colecistectomía laparoscópica para la prevención de síntomas y complicaciones en adultos con enfermedad biliar sintomática no complicada versus aquellos pacientes con tratamiento conservador. ¿Cuál fue la metodología? ¿Cómo se llevó a cabo el estudio? En el Reino Unido, los investigadores reclutaron a 400 pacientes con enfermedad biliar sintomática no complicada, es decir, que solamente tuvieran cólico biliar o colecistitis aguda no complicada, y los asignaron al azar a colecistectomía o tratamiento conservador. Es decir, el tratamiento conservador consistía en analgésicos y nos mencionan en el artículo que solamente se les proporcionaba paracetamol, algún antiinflamatorio no esteroideos y en casos muy extremos algún opiáceo, un analgésico no opiáceo, pero en la mayoría de los pacientes se les proporcionó solamente paracetamol y asesoramiento dietético. No especifican exactamente la dieta que se les proporcionó a los pacientes, solamente dicen que las dietas sugeridas por la NHS para cólico biliar. El resultado primario, que era lo que buscaban los autores, el resultado primario fue la calidad de vida,
que lo medían por área bajo la curva durante 18 meses y utilizaban un cuestionario que se denomina SF36, con puntajes más altos de un rango al 0 al 100 que indicaban una mejor calidad de vida. Otros resultados incluyeron los costos para el NHS, que al final vamos a verlo, pero nos los presentan en costos en libras, y los años de vida ajustados por calidad, que también es otro cuestionario, y la relación costo-efectividad. ¿Cuáles fueron los resultados? De manera inicial, 18 meses después de que se asignaron de manera aleatoria, el 67% de los pacientes asignados al grupo de colicistectomía y 25% de los pacientes que fueron asignados al tratamiento conservador se habían sometido a cirugía. De los pacientes con tratamiento conservador fue aquellos que no lograron controlar los síntomas con tratamiento conservador y terminaron realizando cirugía, con una mediana de espera de 4.5 y 8.1 meses respectivamente en cada uno de ellos. Y vamos a ver entonces de los resultados a los objetivos primarios cuáles fueron los resultados. En este cuestionario que les comento, que se denomina SF36, que es una puntuación de dolor corporal, la calidad de vida y las complicaciones no difirieron significativamente en los dos grupos, o sea, no hubo una diferencia significativa. El área bajo la curva ascendente para el dolor corporal en este cuestionario, en el SF36 a los 18 meses, fue de 46.8 para ambos grupos. Como pueden ver en el tratamiento conservador 46.8, en el colistectomía laparoscópica 46.8, es decir, sin diferencias, con una diferencia media de 0.0, con una P significativa de 1.0, con una P no significativa de 1.00. Entonces, por lo menos en estos tres parámetros que nos hablan y sobre todo de puntuación del dolor corporal, que los autores utilizaron específicamente para ver cuáles eran las molestias generales del paciente, no hubo diferencia significativa, pero tampoco se encontraron diferencias en la calidad de vida, y las complicaciones. Sin embargo, sí hubo diferencias, por ejemplo, cuando se les realizaban cuestionarios de síntomas específicos para cálculos biliares, y se encontró que eran mejores en el grupo de colicistectomía en comparación con el tratamiento conservador. Como pueden ver en la tabla que les estoy poniendo, a los 18 meses fueron peores en el grupo de tratamiento conservador, que como pueden ver en la tabla es de 21.3 en comparación con colecistectomía laparoscópica de 15.8. Esto da una diferencia media de 6.6 y nos da una P significativa de 0.01. Pero a los 24 meses continuaba esta tendencia. Los síntomas eran mejores en el grupo de colicistectomía en comparación del tratamiento conservador. Como podemos ver, los 24 meses en el grupo conservador era de 20.7 y en el de la colicistectomía de 14, con una diferencia media de 9.0. Entonces, por lo menos en los síntomas específicos de cálculo biliar, sí fue mejor, sí tuvo una mejoría la colecistectomía en comparación del tratamiento conservador. Pero a pesar de que fue mejor, o sea, se siguen presentando síntomas. Los pacientes llevados a cirugía o tenían una intervención quirúrgica seguían teniendo síntomas, pero sin duda tenían menor cantidad de síntomas que los pacientes que solamente estaban con tratamiento conservador y analgesia y dieta y demás. En cuanto a los resultados de los costos, se comenta que el tratamiento conservador fue menos costoso, con una diferencia media de menos 1.033 libras, con un intervalo de credibilidad, como les ponen ahí, y los cuestionarios de calidad no difirieron, pero sí hubo menores costos en cuanto al tratamiento conservador que en comparación con el tratamiento de cirugía. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de los autores? ¿Qué es lo que nos comentan? ¿Cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las conclusiones de ellos? Se los leo de una manera textual. A corto plazo, es decir, a 18 meses o menos, la cirugía laparoscópica no es más efectiva que el tratamiento conservador para adultos con enfermedad biliar sintomática no complicada, y como tal, el tratamiento conservador debe considerarse como una alternativa a la cirugía. Desde una perspectiva de la NHS, que es el sector salud del Reino Unido, el tratamiento conservador puede ser rentable para la enfermedad biliar sintomática no complicada. Como se seguirán generando costos, complicaciones y beneficios en ambos grupos más allá de los 18 meses, las investigaciones futuras deberían centrarse en un seguimiento a más largo plazo para establecer la efectividad y la rentabilidad a lo largo de la vida y para identificar la corte de pacientes a los que se les debería ofrecer cirugía de manera rutinaria. Entonces, pues nos ponen ahí, nos ponen como que los autores nos dejan, pues puede ser una opción adecuada dar un tratamiento conservador a aquellos pacientes con cólico biliar
sintomático no complicado y pues que genera menos costos o tiene un menor impacto en costos en el sector salud. Entonces, sin embargo, sí hay que comentar que hay algunas cuestiones en el estudio que no nos comentan. Por más que lo revisé, no encontré y no especifican, por ejemplo, cuántos pacientes tenían antecedentes de colecistitis aguda en contraposición a solo cólico biliar. ¿Y cuántos pacientes fueron reclutados como hospitalizados? Ni se estratificaron los análisis para estas variables potencialmente importantes. Fueron algunos detallitos que encontré en el estudio que no los encontré, por más que los busqué, no los encontré ni siquiera en los suplementos, pero bueno, aún así, sugiere que a lo largo de 18 meses, el tratamiento conservador podría proporcionar un alivio de los síntomas equivalentes a la colicistectomía para pacientes con cálculos biliares sintomáticos no complicados. Dado los resultados similares en ambos grupos, los autores sugieren que los pacientes que estén considerando una colecistectomía sean completamente informados sobre los riesgos, los beneficios y las alternativas a la cirugía y que se reconsideren las guías que se recomienda la cirugía para la mayoría de los cálculos biliares sintomáticos no complicados. Entonces, es una opción. La verdad es que por lo menos en calidad de vida, en complicaciones, en síntomas generales, no hubo una diferencia, pero sí hay que dejar algo bien claro. Sí hubo una mejoría de los síntomas específicos de cólico biliar en aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía. Sí hubo una mejoría. Entonces, sí tenemos que plantearle las posibilidades y las opciones al paciente sobre que, pues, es muy probable que no haya complicaciones si no es sometido a un procedimiento quirúrgico, porque pues así es, por lo menos en este estudio a los 18 meses no hubo unas diferencias significativas en cuanto a las complicaciones y los síntomas generales y la calidad de vida, pero es muy probable que continúe con los síntomas biliares y que tendrá que seguir con una dieta en específico, con tratamiento analgésico, con antiespasmódico y quizás operarlo o llevarlo a un procedimiento quirúrgico disminuya esos síntomas específicos y quizá no tenga que tomar tantos medicamentos, pero la verdad es que se tiene que evaluar a cada paciente, se tiene que individualizar, ver cuáles son los riesgos que el paciente se puede llegar a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y si el paciente tiene muchos riesgos, pues quizá podamos valorar la opción de un tratamiento conservador y vigilancia. Si el paciente no tiene tantas complicaciones, si el paciente no tiene tantas comorbilidades, si no es añoso el paciente, pues quizá podamos, y el paciente lo quiere y está dispuesto, quizá podríamos darle la opción de un procedimiento quirúrgico para que los síntomas pues, se controlen de una mejor manera, pero sí tendremos que ser específicos y tendremos que recalcar que un porcentaje de pacientes, a pesar del procedimiento quirúrgico o a pesar del tratamiento conservador, los síntomas se seguirán presentando. No es una garantía que el paciente que es sometido a un procedimiento quirúrgico de colecistectomía se erradicarán o desaparecerán por completo los síntomas, sino que un porcentaje te seguirán teniendo los síntomas, pero tiene mucho mayores posibilidades de que los síntomas específicos de cálculo biliar se reduzcan o desaparezcan. Y pues bueno, me pareció bastante interesante, sobre todo porque nos enfrentamos en ocasiones a aquellos pacientes en salud pública, en las instituciones públicas, que a veces las citas hacia la cirugía, hacia la valoración de anestesiología, son tiempos prolongados, son pacientes que son tiempos muy largos para poder llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Entonces, pues tenemos el conocimiento de que pues a lo mejor no se van a complicar, que tendrán que esperar y pues nada, eso es bueno saber este tipo de resultados, este tipo de conocimientos en cuanto a cuál es el pronóstico de estos pacientes, si son operados o no son operados. Y pues nada, espero que haya sido de su agrado, espero que sea de utilidad para su práctica médica y pues nada, que tengan un bonito día y un excelente semana.